Bueno, 6:35 de la tarde, bienvenidos a todos, bienvenidos. Estaba esperando los 5 minuticos de rigor a ver quiénes más se nos conectaban al día, en esta sesión del día de hoy. Bueno, pero muy buenas noches. No voy a preguntar si me escuchan porque ya había hecho la prueba de sonido. Darles la bienvenida. Aquí tienen una lucecita. Perfecto, ahí estoy viendo que están levantando manito. Olga, te voy a silenciar. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, para que tengamos una sesión muy productiva, para que la aprovechemos, vamos a arrancar, obviamente, con pequeños anuncios parroquiales para todos antes de que empecemos con exposición de tema y demás. Recordarles que hoy vamos para nuestra cuarta sesión. Ya comenzamos conteo regresivo de esta semanita. Mañana cumplimos nuestra quinta sesión. Importante pues que vayamos al día en la entrega de actividades. Ya hoy estaba funcionando la plataforma bien, gracias a Dios ya estaba activa. Cuando me di cuenta, pues obviamente les avisé por el grupo de WhatsApp. Lo importante es que todos ya hayan cargado sus actividades. Los que falten, los que tengan novedades o algo, todavía están todas las actividades activas. Entonces, para que aprovechen y hagan los cargues, los envíos, la participación del foro del día de ayer. Por ahí estuve calificando hace un rato que llegué, me senté muy juiciosa a calificar, aprovechar antes de reunirme con ustedes para revisar y calificar. Ya todos están calificados y revisados, por eso digo que faltan algunos por entregar. Taller 1, taller 2, taller 3, que era el día ayer, entonces pues estamos a tiempo. Todo está activo, entonces lo pueden desarrollar esta noche. Lo ideal es que no nos dejemos colgar, que ya mañana pues tengamos todo al día, que solamente tengamos pendiente pues nuestra actividad del viernes y que aprovechen fin de semana, que es festivo. Para que solamente los que estén colgaditos de alguna actividad pues las carguen, y si todos están al día pues perfecto para que puedan aprovechar y descansar el fin de semana, para que fiesten los que les gustan las fiestas, para que aprovechen obviamente el festivo que tenemos. Y bueno, nada, ese era como el anuncio parroquial. Súper importante estar al día, todas las actividades están activas, entonces se pueden poner al día quienes tienen pendientes por cargar sus actividades. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando de servicio, vamos a seguir tocando varios temitas que tenemos por ahí, obviamente para aprender el día de hoy. Me acordé esta mañana que anoche se me olvidó decirles que investigaron un poquito sobre tipos de clientes, por eso también les escribí esta mañana para que pudieran consultar, para que podamos hacer un poquito más dinámica la sesión del día de hoy. Hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre clientes. Clientes internos, clientes externos. Iniciamos nuestra sesión pues obviamente con la diapositiva con la que terminamos el día de ayer, pero los quiero invitar a que evaluemos esta imagen. Ustedes tómense sus segundos porque tampoco es mucho, ¿no? Yo creo que ya con esto lo podemos dilucidar o llegar a una conclusión de lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué pueden identificar? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué pueden ver ahí en esa imagen? ¿Cómo la describen? ¿Qué creen? ¿Qué ven ahí? Juliana, vamos contigo que levantaste manito. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola El, Juliana, pues es buenas la noches. señora que primero no está apta para recibir como el cliente. No está preparada. Ok, entonces una persona que para ti no está preparada, no es apta para atender clientes. Bueno, muy bien, Juliana, muchas gracias por tu aporte. Julieta, vamos contigo que levantaste manito. Muy buenas noches para todos, Buenas profe. Buenas noches. noches. Para mí quiere decir una persona con desidia, como con pereza, como que no me interesa nada. Ok, Julieta, entonces no me interesa, no tiene pereza, está ahí mirando al horizonte, pobrecita, de pronto anoche se trasnochó o la foto fue después del partido de qué noche.
que se acostaron tarde, hay que tenerle paciencia, pobrecita. O de pronto una persona que tiene problemas emocionales, ¿no? Puede pasar Puede también, ser. está peleando con el novio, con el marido, no sabemos qué le habrá pasado, ¿no? Bueno, Julieta, Sí, oye, pueden pasar muchas cosas ahí. O sea, son ajá. partes que uno no podemos, no es de juzgar, pero pues no es la aptitud, una actitud nada positiva para el cliente, Ok, para servicio al cliente. gracias Julieta por tu aporte. Dora, vamos contigo. Buenas noches, compañeros y profe. Bueno, profe, yo veo, pues para mí veo que no tiene como la actitud de atender como el negocio, como que no está como acorde con lo que está haciendo. Entonces, pues eso es lo que veo. Ok, Dora, muchas gracias. Casi siempre en mis capacitaciones dicen que tiene pereza, que está cansada, que tiene sueño, que no tiene actitud, que no tiene disposición, bueno, actitud y aptitud, las dos, ¿no? Que no tiene disposición, etcétera. Y bueno, esto lo vamos a conectar un poquito con lo que hemos venido hablando en esta semana, más los que hicieron marketing personal, también lo vamos a conectar un poquito, ¿no? Entonces ojo con esto porque nosotros tenemos que desarrollar nuestra actitud de servicio. Esto es fundamental. Y ustedes que de pronto ya investigaron, creo que dentro de uno de los talleres, si no estoy mal, el del día 2, hablaba de que investigaran un poquito sobre los momentos de verdad, que lo vamos a hablar más adelante. Los momentos de verdad son cruciales con nuestro cliente. Usted nunca va a tener una segunda oportunidad para vender una imagen suya y de la empresa que usted representa. Entonces eso se conecta con lo que yo les decía al inicio de este curso, y es que recuerde que usted se vende todos los días, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Todo el tiempo nos estamos vendiendo. ¿Qué imagen estamos vendiendo ante los demás? No tenemos una segunda oportunidad para que vendamos o nos cambien o se cambie esa opinión que puedan tener de nosotros. Y ahí lo conectamos con las características del servicio que también hablábamos hace dos clases. Recuerden que el servicio es irreparable, no podemos reprocesarlo, pasa mucho en el tema de contacto con cliente. Y bueno, aquí también lo vamos a conectar un poco con inteligencia emocional, porque yo les decía, puede que esté trasnochada, puede que esté peleando con su marido, puede que tiene problemas económicos, no sabemos, ¿no? De salud, mil cosas. Y a todos nos pasa, y yo se los decía al inicio de nuestro curso, y es que nadie tiene un mundo perfecto, nadie vive en un mundo lleno de felicidad, todos tenemos días malos, todos tenemos días buenos, pero es qué actitud desarrollo yo todos los días de mi vida y todo el tiempo, ¿sí? A pesar de que yo tenga dificultades, pues yo debo tratar de ver más el lado positivo, ahí es donde viene la inteligencia emocional y adicional, cómo manejo mis emociones. Entonces, que porque yo tenga problemas en mi casa, pues no significa que yo me vaya a desquitar con el resto de la humanidad o con las personas con las que yo tenga contacto. Ahí es donde viene la inteligencia emocional. Cómo manejo mi ira, cómo manejo mi tristeza, cómo manejo mi desilusión, cómo manejo mi depresión, porque a veces nos deprimimos, a veces nos angustiamos, a veces nos ponemos ansiosos. Cómo manejamos todas esas emociones para no transmitírselo a las demás. Entonces yo siempre pongo el ejemplo como yo, ¿no? Entonces llego de mal genio a la clase, imagínense que estuviéramos en las instalaciones del instituto en el centro y yo llegara de mal genio y les dijera saquen una hoja porque vamos a hacer un examen y llegue yo gritando de mala actitud, pues yo por qué me voy a desquitar con ustedes si ustedes no tienen la culpa de mis problemas, ¿sí? Entonces dicen por ahí los psicólogos que uno debe dejar los problemas de cuando llega a la empresa de puertas para afuera y viceversa, ¿no? Cuando llegamos a la casa, dejar los problemas que tenemos en el trabajo de puertas para adentro de mi casa, pues dejarlo afuera, ¿no? No es tan fácil, pero sí lo podemos lograr y lo podemos trabajar. ¿Sí? Porque esto nos afecta en muchos ámbitos y en muchos factores, pero yo aquí no voy a entrar a profundizar sobre inteligencia emocional, les voy a dejar la tarea para que los que quieran investigar un poquito más,
cómo manejarlo y cómo trabajarlo, además porque esto se aplica tanto a nivel personal como laboral. Si lo aprendemos a manejar a nivel personal, perfectamente lo vamos a hacer a nivel laboral o viceversa. Si lo aprendemos a hacer en el trabajo, perfectamente lo vamos a poder aplicar en nuestra casa, ¿sí? Entonces es ser consciente que yo tengo que desarrollar una actitud de servicio. Nunca vamos a tener una segunda vez para vender una imagen de nosotros. Y entonces vuelvo y les digo, podemos dejar huella positiva o podemos dejar huella negativa. Solamente hay dos caminos. Usted decide cuál de esos dos quiere tomar y cómo quiere que los demás lo recuerden. Guillermo, vamos contigo que estás levantando manito, señor. Compañero, buenas noches, profe, buenas noches. No era más de pronto como reforzar lo que usted dice y es muy cierto, porque uno sale y uno tiene problemas pues emocionales, económicos, bueno, en fin, familiares, pero pues en mi caso, durante todos estos años, uno trata de llegar donde el cliente o trata no, siempre llega, como digo yo, con cara de ponqué y atender con la mejor actitud, porque uno refleja y si uno llega chico palado y eso, el cliente pues se va a llenar de eso, inclusive le va a cerrar las puertas antes de que usted, después de que usted dé el saludo, ya le va a cerrar las puertas. Y lo que uno trata de hacer con una actitud así es eso, por lo menos en ventas, cerrar un negocio y de pronto lo que le genera a uno es más decadencia. ¿Por qué? Porque si el cliente no le compra y pasan del otro y tampoco le compra y le compra, pues va a ser peor la situación tanto para uno como para el trabajo. Ya no va a ser el problema económico, sino también el problema laboral, porque usted achicopala y lleva a todo el mundo como, o sea, todo como al caos. Era más que todo eso, profe. Muy bien, Guillermo, muchas gracias por tu aporte. Olga, vamos contigo. Olga, levantaste manito, te vemos, pero no te escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos. No, veo que estás moviendo la boca, pero no te escuchamos. Si quieres, pues salir, volver a entrar, a ver si de pronto... Ahí, ya te escuchamos. Ahora sí. ¿Ahí me escucha? Perfecto, te escuchamos bien. Ah, bueno, profe, es que ahí le toca hacer uno es como el payaso, profe, con una sonrisa cuando entra, así tenga todos los problemas encima, pero toca tener la actitud del payaso, porque si no, pues de todas maneras, si uno, si el cliente llega y uno está con un cara de revólver, pues no va a vender nada, ni va a llegar, ni le va a dar buena impresión al cliente tampoco. Entonces, eso sí le toca a uno así, tener una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, y más adelante vamos a hablar de la sonrisa, ¿no? Entonces Sí. es ser conscientes, gracias Olga por tu aporte, de qué estoy haciendo yo, ¿no? Imagínense, ahorita vamos a hablar de clientes, tipos de clientes, imagínense que llegue un cliente malhumorado, de esos groseros, ofensivos, y usted de mal genio y peleando y haciendo mala cara, pues vamos a entrar en un choque con ese cliente, vamos a entrar en una discusión que perfectamente lo hubiéramos podido manejar de otra manera, ¿ven? Entonces es ser conscientes de qué estoy transmitiendo yo. Y viene algo muy importante que hablaremos más adelante que se me olvidaba, y es el lenguaje corporal. Cómo se sienta, cómo lleva usted su uniforme, cuál es su postura, ¿sí? Y esto lo analizan mucho, por ejemplo, los psicólogos cuando vamos a una entrevista de trabajo. Entonces imagínese usted llegar a una entrevista de trabajo, que esté la persona que está entrevistando y usted llegue y se escurra en la silla, o vaya mal vestido, ¿sí? O hable mal, o que esté mirando todo el tiempo el reloj. ¿Qué significa cuando yo miro mucho en mi reloj, por ejemplo? ¿Cómo podemos concluir? Que tenemos afán, Que que el esa persona cliente tiene afán, ¿no? O que yo mueva mucho mi pierna, mucho mi pie, pues la otra persona va a decir está nervioso, está Está ansioso, ¿qué le pasa? impaciente. Está impaciente, exacto, muy bien.
Muy bien, Julieta, y gracias, Guillermo. Así es. Entonces, sea consciente de cuál es su lenguaje corporal, que eso lo vamos a hablar más adelante. Cómo llevamos el uniforme, cómo me pongo el carnet, cuál es mi tono de voz, cuál es ese contacto que estoy teniendo con cliente, ¿sí? Porque mi lenguaje corporal envía un mensaje a los demás mucho más fuerte de lo que yo digo. Entonces, sea muy consciente, vuelvo y le digo, de qué está haciendo con su cuerpo. ¿Qué es lo que usted está enviando Profe, a los demás? Guillermo, señor. es que lo más importante de pronto al atender con un cliente o que realiza uno es el feeling que uno tenga con el cliente. Si uno tiene una buena actitud, llega de buena manera, siempre de pronto a tratar bien al cliente, a escucharle también sus inconformidades, a darle respuesta y resultados, porque los clientes le piden a uno es eso. Ellos no le piden un resultado, de pronto si les llegó algo mal, o si les llegó algo cambiado, o está en mal estado, ellos quieren es algo que uno le pueda resolver, y si uno le dura 8 días, no entre 8 días, 15 días, no entre 8 días, entonces el cliente ya lo coge como usted mentiroso, como son muchos factores, pero el feeling es muy importante con los clientes. Y mira, Guillermo, que tú me estás adelantando un poquito porque justamente vamos a hablar de los factores de éxito del servicio y se conecta un poquito con lo que estás mencionando. Entonces, es ser consciente de todo lo que hacemos en ese contacto con clientes. Esto es clave, es fundamental. Pero no voy a ahondar ahí porque eso ya lo tenemos destinado en una de nuestras sesiones de la otra semana. Por ahora, volvamos a llamar esa imagen y es siempre recuerde qué estoy vendiendo yo, cuál es la imagen que estoy vendiendo ante los demás. Llámese cliente, amigos, familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio cuando estamos estudiando, ¿sí? ¿Cuál es esa imagen que estamos vendiendo ante los demás, independientemente de quiénes sean esas personas? Y por eso es tan importante ser conscientes de cambiar nuestra actitud, de desarrollarla. Y viene algo muy clave y es que yo tengo que trabajar en el cambio, en la transformación. Y por eso los voy a invitar a que veamos un video del señor Alex Rovira, que es un señor que me encanta, es un conferencista que habla demasiado sobre la psicología en temas muy generales, ¿no? En actitud, en desarrollo de habilidades, él se ha vuelto muy bueno, los invito de verdad a los que tienen redes sociales que lo puedan seguir, saca unos videos muy, muy reflexivos y que de verdad vale la pena trabajar mucho en nosotros, ¿sí? Yo siempre digo, yo no puedo cambiar a los demás porque es muy complejo, pero sí es fundamental que yo me cambie. Yo no puedo pretender que mi mundo cambie, que los demás cambien, pero yo quedarme estático y no cambiar. La tarea de cada uno de nosotros es analizarnos, evaluarnos y cómo nos podemos transformar, cómo podemos cambiar sin necesidad que nos pongan un ultimátum, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita en el video, que puede que de pronto mi jefe me va a echar porque no tengo la actitud o que de pronto algo pasó con mi pareja, entonces ya me puso en preaviso si no me va a dejar. Porque tenemos que esperar a que pasen situaciones complejas para trabajar en nosotros y cambiar. Es ahí donde viene la transformación. Entonces les voy a invitar a que veamos el siguiente video que se conecta mucho con lo que estamos hablando. Así que como siempre me confirman ahorita cuando arranque el video con una manito, una reacción para saber si escuchan y ven bien. Un segundo por favor. Otra de las premisas o paradigmas que están en la esencia del programa Logra es la transformación. Es cierto que el cambio es importante, es cierto que el cambio es inherente a la vida, pero lo queremos diferenciar de la transformación y explicaremos en qué consiste uno y el otro. El cambio normalmente es una invitación. Uno cambia cuando algo o alguien de fuera advierte de que es necesario cambiar para adaptarnos a una nueva situación. Cambiamos cuando nuestro jefe viene y dice: señores, hay crisis, las ventas están cayendo, tendremos que ponernos las pilas. Cambiamos cuando el médico nos dice: usted tendría que dejar de fumar porque sus pulmones están en mal estado, y si sigue así, corre un grave riesgo a su salud. El cambio es una invitación, y en esa invitación que nos propone alguien o algo, una situación que va mal, o una persona que nos advierte, ya sea nuestro jefe, nuestra pareja, nuestro compañero, nuestro amigo, la respuesta a ese cambio dependerá de nuestra resistencia al mismo. Y ahí es donde está la transformación.
Porque la transformación es cuando dejamos de ver el cambio como algo externo que viene a molestarnos, que viene a decirnos, oye, que hay que ponerse las pilas, que hay que hacer mejor las cosas, que tenemos que trabajar más eficientemente, que tenemos que cooperar más, que tenemos que ser más exigentes con la voluntad de servir al cliente, de cuidarlo, de mimarlo, de tratar a los compañeros. Cuando eso lo incorporamos, porque sabemos que al hacerlo mejoramos todos, entonces nos transformamos. La transformación es un proceso que además no es simple, porque para que se produzca realmente, tiene que movilizar todas las dimensiones de nuestro ser. Fijémonos que la palabra crisis comparte etimología con crisálida y con crisol, que son los dos elementos quizás más bellos que nos remiten al concepto de la evolución, ¿no? La crisálida pasa de ser el gusano a la mariposa, el crisol depura, eleva, hace la alquimia interior. Eso es la transformación. Y la transformación es un proceso que implica movilizar, como decíamos, todas las dimensiones del ser humano, a saber, son 4. Y es un proceso además en el que si falla una de estas 4 no nos podemos transformar. La transformación implica en primer lugar querer, la actitud. Hace más el que quiere que el que puede. Si uno no quiere cambiar, no va a haber transformación posible. Lo primero es la actitud, yo quiero. Lo segundo es una preparación intelectual, un conocimiento, saber. Por tanto, querer y saber. Formarme, estudiar, prepararme, ser competente mentalmente, saber razonar bien, tener memoria sobre los procesos y protocolos y hábitos mentales que tengo que incorporar. Pero eso implica una tercera dimensión, saber hacer, es decir, poder. Querer, saber, poder. Si quiero, sé y puedo, ya he llegado muy lejos, pero hay una cuarta dimensión, que es la visión. ¿Qué quiero? ¿Para qué me sirve todo lo anterior? ¿Para qué quiero querer? ¿Para qué quiero saber? ¿Para qué quiero poder? Para poder crear o encarnar una utopía. La utopía puede ser un objetivo compartido por todos los miembros de nuestra organización o unidad de negocio, una visión compartida. Séneca decía que si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es bueno. Por lo tanto, tan importante como el querer, el saber y el saber hacer, es decir, el poder, es la voluntad de crear una visión, un sentido, de encarnar una realidad imaginada. Cuando esas 4 variables confluyen, opera la transformación. Siguiendo el esquema que tenemos en la imagen, a la actitud, al querer, le llamaremos la inteligencia emocional. Tenemos que tener una inteligencia emocional que nos permita generar la voluntad de transformarnos continuamente, de dar nuestra mejor respuesta ante cualquier circunstancia, utilizando el axioma de Viktor Frankl. La última de las libertades humanas es poder elegir nuestra mejor actitud posible ante cualquier circunstancia, por difícil que sea. Enunciado fácil de pronunciar, pero difícil de ejecutar, pero ahí está la diferencia que marca la diferencia. Las personas que logran transformar mucho su realidad, sin duda operan siguiendo este principio. Eligen ser lo mejor que pueden ser en cada instante. Al conocimiento y a la habilidad, al saber y al saber hacer, normalmente le llamamos el talento. Una persona con talento es competente porque sabe y porque sabe ejecutar. ¡Qué paradoja! ¿Cuántas personas son contratadas por su talento y son despedidas por su falta de talento, por su falta de actitud, por su falta de voluntad de ser excelentes? En el mundo que vivimos, y más en una situación crítica, en una crisis, en una situación difícil, el talento es una commodity. Hoy vivimos en un mundo en el que el talento no diferencia. Lo que diferencia cada vez más es la voluntad, la posición frente al otro, las ganas de resolver un problema, la voluntad de servir, de ser útiles, la amabilidad. Y finalmente está la voluntad de crear una visión conjunta que integre esfuerzos. Cuando eso se produce, cuando tenemos la competencia personal del querer, que es aplicable a todo el universo de nuestra vida privada y profesional, cuando tenemos la inteligencia que nos permite operar desde el conocimiento y la habilidad, y cuando tenemos la inteligencia social de entusiasmar a nuestro equipo porque sabemos proyectar es una visión compartida que encarnaremos entre todos, entonces creamos lo que se llama una cultura. La cultura es la confluencia de esas 4 dimensiones que nos ayudan a transformarnos: querer, saber, poder y compartir una visión. Y es un proceso dinámico, dialéctico, evolutivo. La transformación es continua si decidimos que sea continua, si decidimos dar lo mejor de nosotros mismos en cada una de esas dimensiones: corazón, querer, mente, saber, acción, poder, visión, crear un sentido.
¿Cómo les pareció el video? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con este señor Alex Rovira? Bueno, veo que sí, están levantando la Mucho, mano. muy de acuerdo. Julieta, muchas gracias. Yo creo que sí, por eso les digo, los invito a que lo sigan, es un señor de verdad muy sabio en muchas cosas que monta en sus redes y en lo que comparte. Y de verdad que sí lo pone a uno a reflexionar, pues obviamente bastante, ¿no? Que es clave trabajar en nosotros. Si no trabajamos en nosotros, nada que hacer. Dayana, vamos contigo. Dijo, buenas noches para todos, dijo una frase que no sé, me cautivó mucho, que dijo, cuando no sabes para dónde vas, ningún viento al navegar sirve. O sea, es súper, hasta lo escribí todo porque me pareció como, como muy real, como que así es. Totalmente, y es cierto, cuando no sabemos para dónde vamos, cualquier lugar nos puede servir, pero si yo tengo claro que quiero, además que tengamos en cuenta también esas 4 factores importantes que tenemos que desarrollar, ¿no? O cómo se debe trabajar. Entonces sí es importante siempre, siempre recordar que tenemos que trabajar en nosotros, siempre. Y bueno, ya con esta reflexión, con este video, nos vamos a ir ahora sí a hablar de clientes porque les tengo otro video, entonces nos toca aprovechar el tiempo, a ver si hoy puede que pronto se nos alargue un tricito, no sé, vamos a ver cómo nos rinde la sesión. Les traigo otro video también de otra persona que me parece súper buena, una historia también de éxito y de emprendimiento y demás. Y bueno, quiero que aprovechemos para que lo veamos. Pero antes de eso, pues vamos a hablar de parte de la consulta que les dejé para hoy, esta mañana, y ¿será que todos los clientes son iguales? ¿Ustedes qué creen? No, la profe, no todos los clientes son iguales, porque hay clientes externos y hay clientes internos. Los clientes internos son, digamos, las personas de recursos humanos de una empresa que requieren el servicio de un programador de afuera para que programe todo el sistema de los computadores, programar y todo. Entonces, ese es el cliente externo, es los de recursos humanos que adquieren el servicio del profesional de afuera. Porque ya el cliente externo ya son los de afuera, las personas que vienen a adquirir un servicio de la empresa, una compra o X. Ajá, muy bien, Carlos. Muchas gracias por tu aporte. Pues efectivamente, no todos los clientes son iguales. Y es aquí donde vienen 2 partes muy importantes que justamente es los 2 tipos de clientes que los puse a investigar. Uno, pues es el cliente interno, que como lo decía Carlos, pues efectivamente el cliente interno corresponde a todas esas personas que integran la entidad, la institución, la empresa, la organización, la compañía, como lo quieran llamar, porque esto es sinónimo, ¿cierto? Entonces, todos los que hacen parte de esa compañía, que hacen parte del proceso y ese intercambio laboral, obviamente, todos trabajamos porque necesitamos, ¿no? Si no, pues créanme que nadie trabajaría. Todos trabajamos porque lo necesitamos, pero también se debe conectar con algo que les decía en la primera sesión y es el amor y la pasión, ¿no? A mí me tiene que gustar. Yo doy mi fuerza de trabajo por un intercambio laboral, que me den a mí, obviamente, un salario, pero adicional, pues yo tengo que retribuir, ¿no? Con trabajo, con hacer algunas acciones, algunas actividades puntuales en el trabajo que requieren, pues obviamente, mi compromiso, mi entusiasmo, mi sentido de pertenencia, que también lo hablábamos en estas sesiones, y también algo muy importante y es esa satisfacción individual y humana que debe ofrecer el trabajo. Y por eso es tan importante que a mí me guste lo que hago, que donde yo esté me conecte con lo que estoy haciendo. Y viene algo muy importante y es que yo siempre digo, hay personas
que de pronto quieren unas cosas, o todos en algún momento de la vida hemos querido ciertas cosas, pero la vida o Dios o el universo o como usted lo quiera llamar, nos va llevando por otros caminos, ¿no? Y a veces pues aceptamos algunos trabajos que bueno, puede que no era lo que yo estaba buscando, no es lo que yo quiero realmente, pero si yo llego a escampar, que lo llamo yo así, a una empresa, pues tengo que dar mi 100%, no tengo que dar 30, ni 50, ni 60, sino mi 100% y un poquito más. Eso es fundamental, ¿sí? Que yo, vuelvo y les digo, dejo de huella y que digan el día de mañana que me vaya, ay, qué pesar que se fue Diana, ay, tan buena gente que era, a que digan en vez, ay, no, gracias a Dios se fue Diana porque nos tenía aburridos, qué pereza esa señora, no, qué cansona. Tenemos dos caminos, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando. Entonces es recordar esa satisfacción individual, esa satisfacción humana y radica mucho en mí, que a mí me guste lo que hago, que así yo llegue, pues obviamente a escampar, a pasar el rato por un tiempo, pues de lo mejor de mí siempre, ¿sí? Y que me conecte mucho con ese trabajo. Si yo no me puedo conectar, es mejor seguir buscando otras opciones para que usted no se haga ese daño y tampoco se lo haga la empresa, porque eso suele pasar, ¿no? Entonces estoy aburrido, nada me gusta, hago las cosas de mala manera, tengo mala actitud, ay, me recuesto en el mostrador como la señora de ahorita, qué pereza, nada me gusta, todo me incomoda. Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Sí? Y yo siempre pongo el ejemplo y la analogía que es como en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces usted habla y habla mal de su pareja y es que qué pereza, es que no me quiere, es que se queja, habla mal. Entonces, ¿qué hace usted ahí? ¿Cuál sería la respuesta que usted le daría a Diana? Pues Diana, sepárese o si no, pues siga ahí, ¿no? Pasa lo mismo con el trabajo. Usted se queja del jefe, se queja que le pagan mal, que no le gusta nada, que todo le incomoda. Entonces, ¿qué hace ahí? Renuncie y busque otro trabajo. En sus manos está cambiar su presente y su vida. Porque si nos sentamos a esperar a rogarle a Dios que nos cambie la vida, pues Él dijo y Él quiere lo mejor para todos. Pero si usted no se esfuerza, si usted no trabaja en lo que quiere, pues difícilmente va a salir de donde está. Entonces es ser conscientes que no es quejarme, es cambiar la actitud. Y lo conectamos con lo de ahorita, ¿no? Transformarnos. Y yo quiero que mi presente cambie, mi futuro cambie, pues tengo que cambiar yo. Ay, es que necesito trabajo, pero si se queda en la casa acostado viendo los mundiales, rascándose el ombligo y ni siquiera aprovecha el tiempo para estudiar, ¿sí? O algo que estamos haciendo que yo les decía, qué bueno que están sacando este espacio para aprender. Claro, qué rico enriquecer mi mente, mi conocimiento, aprovechar el tiempo al máximo. El mercado laboral allá afuera hay mucha gente mejor que uno, chicos, muy estudiosos, gente muy pilosa, que los trabajos están pidiendo un montón de requerimientos, de habilidades blandas, pues venga, trabajen usted, porque es que nadie va a ir a su casa a decirle, ay, venga Diana, venga, vamos a trabajar, que es que le tengo el trabajo. Pues eso sería maravilloso, ¿no? Pero a veces nos toca ir a buscarlo. Pero si usted no tiene la actitud, muchas personas pueden ser mejores que nosotros, entonces es ser conscientes de que tengo que lograr esa satisfacción humana. Y por eso quiero también que veamos un video al final de la sesión, no se los voy a mostrar ahorita porque nos queda muy cerquita, muy juntico al que acabamos de ver, pero sí el video que les quiero mostrar es sobre el señor Steve Jobs, que yo no sé si ustedes lo conozcan. ¿Saben quién es? Bueno, Carlos levanta la manito. Entonces es el creador de Apple. Él hace muchos años dio un discurso en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos que es Oxford y quiero compartirles parte de ese discurso porque él hablaba de 3 momentos muy importantes en la vida que para él eran claves para ser exitoso, para salir adelante y uno de esos se conecta mucho con la actitud y se conecta mucho con esa satisfacción humana. Así que los voy a invitar a que lo veamos al final de la sesión para que aprovechemos un poquito el tiempo, no nos queden tan cerquitas los videos y nos vayamos a hablar sobre clientes también, pero externos. Entonces, si ya hablábamos ahorita que el cliente interno son todas las personas que trabajan en la empresa, colaboradores, empleados, como lo quieran llamar, pues el cliente externo, ¿quién sería? Esas personas de fuera, ¿no? Esos clientes o personas que no hacen parte de la organización o de la empresa, que no trabajan en la empresa, pero que sí llegan a esa empresa buscando algo que necesitan, que era lo que hablábamos, ¿no? Todos los clientes tenemos necesidades y expectativas, pues llegan a la empresa buscando algo, satisfacer esos deseos y esas necesidades,
¿Y qué es lo que están esperando? Pues que las personas que los atiendan tengan toda la disposición, que den toda su energía para dar respuesta a lo que ese cliente está buscando y está necesitando. Eso es lo que está buscando siempre un cliente y lo conectamos con la expectativa. El cliente ya sabe qué quiere, cuál es su necesidad o su deseo. Tenemos que trabajar en las expectativas y esas expectativas, pues quien las puede lograr y las puede cumplir es el colaborador, esos clientes internos que conforman las empresas. Y vean, en algo que yo siempre he dicho y es, eh, ahora en día estamos teniendo mucha tecnología, estamos teniendo mucho marketing digital, muchas herramientas digitales, ahora estamos utilizando el WhatsApp para tener contacto con clientes, líneas telefónicas, páginas web, un montón de herramientas digitales, pero el ser humano siempre va a ser esencial en el tema de servicio. Y es algo que yo siempre digo, ¿usted qué prefiere cuando llama, no sé, a la línea de algún operador de celular? Que salga la maquinita o la grabación, marque 1 para tal cosa, marque 2 para tal otra, marque 3 o que le conteste una persona al otro lado del teléfono. Yo creo que el 99% de las personas preferimos a alguien que nos escuche y que nos oriente, a no una maquinita ahí que nos esté diciendo una grabación o una IA que nos esté diciendo qué tenemos que marcar para direccionarnos. Entonces es recordar que quien hace la diferencia en una empresa, por más procesos automatizados que tengamos, por más tecnología actualizada que tengamos en una compañía, el ser humano siempre va a ser clave en los procesos, sobre todo en contacto con cliente. Entonces es recordar eso, si yo no trabajo en mí, si yo no mejoro ese contacto con cliente, pues por más buena tecnología y herramientas digitales que tengamos, pues no vamos a hacer mucho la diferencia. Guillermo, vamos contigo. El 99.9.9% es mejor atender los clientes. Eso es ya la llamadita, ya que de pronto usted en su trabajo pase una vez, no le encuentre, le digan que está más tardecito y eso, y usted vuelve y pase y no se encuentre, ya sería algo muy eventual. Pero yo estoy seguro que usted realiza una mejor venta y yendo a visitarlo personalmente. ¿Por qué? Porque no es solo decirle al cliente llevo esto, sino que el cliente hay veces olvida que usted lleva o que se le ha agotado y usted visualmente, cuando usted ingresa al negocio, si usted está pendiente de lo que está haciendo, va consciente de que va a ofrecerle su producto al cliente, usted va a estar pendiente de que le falta, si es un desodorante, que tiene solo uno, que si es una gaseosa, que tiene poquito la gaseosa de uva o agua con gas o cosas por el estilo. Entonces yo, de mi parte, sería el 99.9 o el 100, que es mejor personalmente y no por teléfono. Totalmente, Guillermo. Y tú tocas un tema y esto se maneja mucho en técnicas de ventas. Entonces yo siempre digo, nosotros podemos reforzar con un correo electrónico, con un mensajito de WhatsApp, pero lo que hace la diferencia es ese contacto. Llámese que usted está llamando por teléfono al cliente o ir a visitarlo. Eso hace la diferencia. No, es que yo le mandé un mensaje, pues usted le puede haber enviado un mensaje, pero si el cliente está ocupado y usted se olvidó o no le hizo la llamadita de seguimiento tan importante o la visita que tocaba hacer, pues eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Por eso es que siempre van a haber asesores comerciales en una compañía, por más tecnología que tengamos, por más una página web donde nos puedan comprar, siempre el contacto personal, ese servicio al cliente uno a uno es clave. Como lo dice Guillermo, eso es fundamental, sea servicio al cliente, sea venta, sea lo que sea. Siempre es fundamental estar ahí en contacto con cliente. Y viene que justamente de esos clientes externos encontramos un montón de clientes, pero un montón. Encontramos el cliente externo silencioso, perdón, el desconfiado, el pesimista, el amable, el impulsivo, el paranoico, el despistado, el agresivo, el malhumorado, el amable. Bueno, encontramos un montón de tipos de clientes. Siempre, siempre, siempre vamos a encontrarlos. Entonces es ser conscientes que yo tengo que identificar qué tipo de cliente es con el que me estoy relacionando. No es lo mismo tratar a un cliente amable que a un cliente despistado.
No es lo mismo tratar a un cliente indeciso que un cliente malhumorado o un cliente sábelo todo. Por eso es tan importante que yo como persona, cuando estoy atendiendo clientes, identifique muy bien qué tipo de cliente es. Esto es fundamental, ¿sí? Y yo que siempre sugiero, yo sugiero como cuando doy consultorías y asesorías, siempre digo, las personas que están en contacto con clientes es fundamental que hagan la tareita de hacer un cuadro donde usted ponga tipos de clientes, qué características tiene y cómo lo tengo que atender. Y si son productos especializados, qué respuestas común o normalmente me hacen estos tipos de clientes para yo tener estructurada la respuesta, saber cómo contestarle. Más adelante hablaremos en los factores de éxito justamente del servicio, de el que hay que evitar decir no sé. Imagínese usted decirle a un cliente que no sabe. ¿Qué va a decir el cliente? Pues si no sabe usted que trabaja en la empresa, entonces, ¿qué hace ahí? Y eso es fundamental. A mí no me puede coger un cliente fuera de base. Yo tengo que saber cómo tratarlo. Y vuelvo y les digo, no es lo mismo tratar a uno que al otro. ¿Qué características tiene? Sobre todo, a veces se mezclan. Entonces, ¿cómo atenderlos? ¿Qué sí debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué respuestas debo tener a posibles preguntas que me puedan realizar? Yo tengo que estar preparado para brindar ese servicio y esa orientación. Eso es lo que hace la diferencia. Pero si yo no lo detecto, yo no lo identifico, y esto me lo da a mí la práctica y la experiencia. Cada vez que yo trabajo en contacto con un cliente, más me voy a volver experto en cómo identificarlo, cómo tratarlo, qué sí debo hacer, qué no debo hacer, cuáles son las respuestas que debo dar. Si yo no lo puedo manejar, porque obviamente no todos los clientes los podemos manejar y eso está bien, no pasa nada, pues saber a quién lo podemos direccionar, ¿sí? Que vaya tal persona y darle una respuesta efectiva o que esa persona sí le dé de pronto solución o es quien maneja el proceso dentro de la empresa y sea más fácil darle respuesta. Pero sí es fundamental tener claro cómo atenderlos. Entonces, yo no les voy a mencionar todos estos tipos de clientes que hay, pero sí les voy a mencionar como los más utilizados, ¿cierto? ¿Cuáles son esos que más comunes, qué características tiene y cómo lo deberíamos tratar? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con uno que yo creo que todos, absolutamente todos conocen, que es el cliente amable. Entonces, ¿qué características tiene el cliente amable? ¿Cómo yo identifico quién es un cliente amable? Porque es un cliente respetuoso, facilita la conversación. Pues Ok. es lo que yo identifico cuando de pronto atendí a un cliente, ¿no? Ajá, muy bien, Irma. Efectivamente, entonces nosotros identificamos que es un cliente amable porque viene con buena actitud, buena disposición. Julieta, vamos contigo. El cliente amable nomás se ve, digamos, en la apariencia como le habla a uno, Ajá. como llega en el saludo, nomás usted se da cuenta en la expresión corporal, cómo se expresa, ¿sí? Así es, muy bien, Julieta, totalmente. Entonces vemos una postura mucho más relajada, una persona que nos puede hacer hasta visita. Entonces el cliente amable por lo general es una persona habladora, simpática, que aparenta seguridad, pero es una persona que quiere total atención, que la persona que lo está atendiendo esté dedicado 100% a ella o a él, ¿sí? Pero hay algo muy importante y es que el cliente amable nunca tiene afán, nunca tiene prisa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, pues seguir siendo amables, ser muy concretos en la información, preguntarle, obtener rápidamente la información que de pronto le podamos dar respuesta a lo que ese cliente necesita. Es fundamental que yo lleve la iniciativa, que me centre en el tema. ¿Por qué? Porque como son personas que no tienen afán, pues llegan sin afán a mi puesto de trabajo. Entonces vienen y nos dicen, no sé, uy, sí vio ayer ese aguacero, ese día gris que tuvimos ayer, ese frío que amaneció Ibagué, pero mire hoy el sol que hizo, uy, usted sí vio ese sol de las 2 de la tarde, cómo estaba de picante, y empieza a hacernos la visita. Pues obviamente ese cliente amable no tiene afán. Entonces por eso es tan importante que yo lleve la conversación, me centre en el tema, obviamente que yo no lo regañe, ¿no? Ay, ya señora Diana, sí, ayer llovió mucho, dígame qué quiere.
a decirle, sí, señora Diana, mire que ayer sí llovió mucho y había hecho demasiado calor, pero cuénteme en qué le puedo ayudar. Miren el tono de voz y la actitud. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, lleve usted la conversación. Evitar dar, pues obviamente, tanta confianza. A veces hay una línea muy delgada entre generar confianza y ser confianzudos. Entonces, evitar bromas, hacer algún chiste, porque puede que eso genere malos entendidos. También es fundamental que seamos conscientes del tiempo. Entonces, como no tienen afán, ¿cómo encauzo yo la conversación? Porque si estoy atendiendo más clientes, pues va a haber más personas allá esperando a que yo las atienda. Entonces, tengo que tratar de siempre ya llevar la conversación yo, ¿sí? Llevar la iniciativa, obviamente no interrumpirlo, preguntarle puntualmente qué es lo que necesita y ser también nosotros muy amables con todos, independientemente del tipo de cliente. Hay que ser amables y hay que ser pacientes, eso es fundamental, ¿sí? Pero yo no me puedo confiar, porque pasa algo, y ya voy contigo, Guillermo, no me quites la manito, y es, yo no me puedo confiar. Por ejemplo, aquí en Ibagué, hace unos años, como 2, 3 años, hice una capacitación a una empresa muy grande de carros, y decían ellos, sí, profe, usted tiene toda la razón. Uno a veces cree que el cliente amable es el mejor cliente que uno puede tener. A veces creemos que sí, pero no nos podemos confiar. Entonces, por ejemplo, esta empresa de autos, ellos tienen un seguimiento de evaluación de servicio para sus asesores y para las personas que trabajan allí. Y decían, entramos primero desde Colombia a hacer un seguimiento al azar, llamamos clientes y hacemos encuestas de satisfacción, pero después viene la casa matriz a hacer también aleatoriamente llamadas para conocer la evaluación de la satisfacción del cliente. Para nosotros no nos sirve que nos califiquen de 1 a 10 con 8, con 9. Sí o sí el cliente nos tiene que calificar con 10. Y resulta que en esa primera llamada, o sea, fueron tan de malas, yo le decía, es que qué pecado, de verdad, decía, yo no sé qué pasó, pero justo, primera llamada llamaron a Diana Díaz dijo que todo había sido perfecto, que todo estaba muy bien, Diana Díaz no se quejó, dijo que estaba en la atención perfecta, no dijo nada. Pero en la segunda revisión desde Casa Matriz dieron y coincidieron que aleatoriamente volvieron a llamar a Diana Díaz. Y Diana Díaz en esa segunda llamada se quejó. Entonces cambió la calificación, dijo que no le había gustado, que el tiempo de entrega del carro se habían demorado en entregar el carro, que no le había gustado, que no le habían cumplido con ciertos tiempos, etc. Entonces decía, no, eso tocó llamar a la cliente, volver a mirar, a revisar qué podíamos hacer para que cambiara la calificación. Entonces no se confíe, porque es que el cliente amable no pone quejas. Más adelante vamos a hablar de RS y sucede mucho. Si usted va a un lugar que algo no le gustó, pues muy pocas personas se toman el tiempo de quejarse. Simplemente usted como cliente dice, yo no vuelvo por acá. Y se fue. Y a veces vienen algunas personas y dicen, oiga, hace meses no viene Diana Díaz, ve que tan raro. Algo pasó que generó que Diana Díaz se molestara y no volviera. Entonces ese cliente amable lo podemos perder y nunca vamos a saber por qué. Entonces sí es muy importante no confiarnos mucho creyendo que este es el cliente ideal, ¿no? Guillermo, tú levantaste manito, señor. No, profe, pues era que es muy importante que de pronto desde que usted empiece a atender a un cliente y usted ya los conoce, porque yo sé que mis compañeros lo han visto, lo han tratado y saben que es de mucha charla, no cortarle como dice la profesora, pero sí desde un principio como darles a entender que uno tiene que hacer muchos más clientes, o yo lo he practicado así y me ha funcionado. De una manera sutil, escucha uno porque uno los escucha eso, pero desde un principio, desde que usted empieza a atender su cliente, usted les da a entender que hay muchos más clientes igual de importantes a él, porque uno nunca puede tampoco ir a decir, no, es que voy para allí, que es una tienda mayorista y eso, no, porque sería catastrófico, porque el cliente se va a sentir como pequeñito, como que el vendedor me está haciendo sentir muy... No, pero sí que tenemos más clientes que visitar y eso. Yo siempre utilizo
una frase o algo, pero como le digo, escucho y eso, pero ya uno empieza a referenciar a los clientes. Ajá, muy bien. Muchas gracias, Guillermo, por tu aporte, porque es cierto. Entonces, miren cómo es importante aprender a identificar esos tipos de clientes y qué acciones yo puedo hacer. Ahora vamos a otro tipo de cliente, que es el cliente agresivo o malhumorado o grosero. ¿Qué características tiene ese cliente? Yo creo que todos ustedes se han cruzado con uno de estos tipos de clientes, ¿no? Entonces, como lo hablábamos ahorita, nosotros identificamos cuando es un cliente amable por su actitud, por su postura, pasa exactamente lo mismo con este tipo de cliente o con estos tipos de clientes, porque ya nos damos cuenta que viene de mal genio, porque está arrugando su frente, viene con una postura más tensionada, tiene el tono de voz mucho más alto, está haciendo mala cara, no sonríe. Entonces, características, llega de mal humor. Son personas que buscan siempre confrontar a la persona que los está atendiendo. Sí, suelen ser personas que todo el tiempo están tensionadas, están en estado de tensión, discuten con mucha facilidad, muchas veces son ofensivos, algunos son groseros, sí, groseros en decir groserías, ofensivos de decir ciertas palabras hirientes sin necesidad de decir una grosería. Entonces es ser conscientes cómo es ese cliente, identificarlo y ellos qué es lo que buscan o qué es lo que pretenden, ser dominantes, ¿sí? Tener o querer tener el control sobre la persona que los está atendiendo. Aquí el consejo más importante es, si esa persona está siendo ofensiva, está siendo grosera, eluda esas groserías, ¿sí? Entonces haga de cuenta que no lo está escuchando, no le preste atención, no se lo tome personal, ¿sí? A veces suele pasar de que, no sé, el cliente es grosero, es ofensivo y a veces hay empleados que se ponen a llorar. Pues si usted sabe quién es, ¿para qué se toma tan en serio lo que está diciendo ese cliente? ¿Sí? Déjelo que hable, deje que se desahogue, pero no se lo tome personal. Eso es fundamental. Obviamente, siempre mantener la cortesía, ser muy respetuosos. Más adelante vamos a hablar de sonreír. Con este tipo de clientes usted no puede sonreír, ¿sí? Entonces, imagínese usted atendiendo a un cliente de mal genio y usted sonriendo, pues se va a poner mucho más furioso, va a decir de por qué usted se está riendo, por qué está poniendo cara de payaso, si es que a usted no le importa lo que le estoy diciendo y más furioso se pone. Entonces es que usted tenga mucho cuidado con su lenguaje, de su rostro, cuáles son sus gestos, debe ser muy neutro, ni cara de que le importe un pepino lo que está diciendo el cliente, ni cara de que a usted ya la paciencia se le está acabando y ya está que mejor dicho se sale de los chiros y se pone al mismo nivel del cliente. Es maneje la emoción, ahí viene la inteligencia emocional que hablábamos ahorita, no se lo tome personal, déjelo que hable, déjelo que se desahogue y ahí viene un punto importante y es la empatía, póngase usted en los zapatos de esa persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si viene furioso, pues déjelo que se desahogue. Es como cuando usted está de mal genio y está peleando con su pareja. Yo siempre pongo este ejemplo. Y es, usted está peleando con su pareja, ¿usted qué quiere? Pues hablar. Y si su pareja lo interrumpe y no lo deja hablar, pues usted más furioso se va a poner porque lo está interrumpiendo. ¿Usted qué quiere? Déjeme hablar. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, a nivel de psicología, ¿qué recomiendan? Cuando un cliente está malhumorado, no lo interrumpa, déjelo que hable, que se desahogue, que automáticamente el estado de ánimo empieza a bajar. Cuando ya esa persona se ha desahogado y ya ha hablado, ahí es donde usted inteligentemente debe entrar a actuar. Esto es fundamental. Entonces yo tengo que ser más inteligente que mi cliente, tengo que manejar mis emociones, ¿sí? No dejar que esa persona tenga el control sobre mí y yo tratar de utilizar y de pensar muy bien antes de hablar. Entonces piense qué palabras va a utilizar, cuál va a ser su tono de voz, porque imagínese usted, primero interrumpir al cliente, ¿cierto? O que la señora Diana está histérica, furiosa, está exaltada y usted le coja el hombro y le diga, ay señora Diana, cálmese, le voy a traer un vasito con agua. Pues más furiosa se va a poner Diana, ¿cuál cálmese si yo estoy bien? Y más si usted está generando ese contacto físico, que eso vamos a hablar más adelante. Entonces no hay que generar contacto físico, hay palabras que no podemos decir, debemos ser súper, súper, súper inteligentes antes de hablar.
piense primero, conecte esta cabecita primero, piense qué palabras va a utilizar y ahí sí hable. No haga todo lo contrario, que es lo que hacemos la mayoría, que hablamos y luego pensamos, uy, ¿yo para qué dije? Uy, ¿yo por qué hice? Uy, no, piense antes, no se lo tome personal, mantenga la serenidad. Por ahí dicen que cuente hasta 10, cuente hasta 15. A veces con estos tipos de clientes hay que contar hasta 1000, cuente hasta 1000, maneje su emoción. Mire muy bien cómo va a actuar, escúchelo, sienta empatía, tenga paciencia. Me voy a un ejemplo también de la vida real y lo voy a poner a usted como cliente. Es como si, no sé, estamos prácticamente en 5 días, es quincena, muchas empresas están pagando los sueldos, ¿no? Entonces, y la prima y demás, y todo este tema. Entonces, imagínese usted entrar a su aplicación o ir usted al banco y resulta que no tiene la plata, que el pago le dijeron y le llegó la notificación que le consignaron, pero cuando fue ya su plata no estaba en su cuenta. ¿Usted cómo va a llegar al banco? ¿Usted va a llegar toteado la risa? Ay, mira, Diana, es que imagínate que acabo de entrar a la aplicación y no me aparece la plata. Pues usted va a llegar furioso y se va a desquitar con la primera persona que encuentre. Entonces, genere empatía. Escucha a ese cliente, por algo está molesto, algo le está pasando, pues préstele atención para poderle dar una buena respuesta. Miren cómo es importante la empatía. A veces no sabemos las situaciones que tienen los demás, no todos tienen inteligencia emocional y no saben manejar los problemas. Muchas personas vienen y se desquitan con la primera persona con la que se encuentran y no es porque esa persona tenga la culpa, sino porque es que se están desquitando porque no han podido manejar la emoción. Entonces no se lo tome personal. Usted a veces también se desquita con gente que no debería. Miren cómo es importante trabajar en esa inteligencia emocional. No se enfrente, no interrumpa, no lo contradiga, escuche. Que más adelante vamos a hablar de la comunicación. La escucha es tan importante para generar una buena comunicación con cliente. Es tan importante. Entonces trabajen usted antes de querer cambiar a los demás. Guillermo, vamos contigo, estás levantando manito. Señor. Profe, yo he encontrado clientes que los saluda a uno muy buenos días y le responden a uno no sé qué le den de buenos. Y he encontrado otros que no se lo dicen de frente a uno, pero sí le dan a entender lo mismo, es que uno, que si ellos no le compran a uno, uno no come y las ventas se le caen, porque los he encontrado. Pero lo fundamental para esos clientes así es, o yo lo he practicado así, es tratar no de llevarle en toda la razón, pero sí darle la razón para que él se sienta con confianza, se desahogue y eso, y pueda haber una mejor comunicación con ese cliente. Porque si usted le interrumpe o aparte de eso le lleva a la contraria, ¿sabe cuándo va a sacar usted una venta? Nunca. Nunca. Es Guillermo, totalmente. Entonces es bueno, a veces llega el cliente que nos contesta así, ¿usted qué le ve de buenos? Usted ya saludó, o a veces que usted saluda, sonríe y viene el cliente y no lo saluda, no le sonríe y usted dice, ¿qué tal esta señora? No me saluda, no me sonríe. ¿Usted por qué se pone al mismo nivel? Su tarea es sonreír y saludar, lo que haga el resto de la gente a usted no le debe importar. Su tarea es hacer las cosas bien, independientemente si le saludan, si le sonríen, si tienen buena actitud, si le contestan como el ejemplo que tiene Guillermo. Usted siempre tiene que trabajar en su actitud y en su actitud de servicio. Eso es fundamental. Entonces miren cómo es importante trabajar en nosotros, no en los demás. Que es que no me saludan, entonces yo no lo saludo. ¿Para qué se pone al mismo nivel? Que es que me subió el tono de voz, entonces yo también le voy a subir el tono de voz a ver quién habla más duro. ¿Para qué se pone al mismo nivel? Si a la final, créanme que uno ante el cliente siempre va a llevar las de perder. Entonces, sea inteligente, sea muy sabio antes de hablar y antes de actuar. Eso es lo que hace la diferencia en el tema de servicio y contacto con clientes, sobre todo este tipo de clientes. Viene otro que yo creo que se lo han encontrado por ahí, que es el cliente despistado, ¿no? Ese cliente despistado, pues ya lo vamos a ver qué características tiene, pues que olvida todo, nos damos cuenta con facilidad porque son esas personas que preguntan lo mismo varias veces. Entonces, ay, señora Diana, repítame qué fue lo que me dijo. Ay, y usted le está diciendo y vuelve y se despistó y vuelve. Pues aquí viene algo y es que con este tipo de cliente hay que tenerle mucha paciencia.
un poquito más que con el resto de las personas. Y yo siempre digo, es como con los niños chiquitos o pequeños. Si usted le tiene que explicar 5 veces, explíquele 5 veces con la misma disposición con la que en la primera vez lo hizo. Y si le toca hacerle un dibujito con plastilina, hágale el dibujito con plastilina. Téngale paciencia. Esa persona es la que usted le pregunta cómo es su cédula y se equivoca. ¿Cómo es su número de celular? No lo recuerda. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el correo electrónico? Bueno, o trajo la cédula, no traje la cédula. O fue a pagar y dejó el dinero, dejó la tarjeta de crédito. Ahí es donde nos damos cuenta que ese cliente es un cliente despistado porque olvida todo. Y siempre pregunta lo mismo. Entonces, ¿cuál es el trato? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues siempre llevar la conversación. Con estos tipos de clientes no nos podemos demorar tanto. Hay que explicarles muy bien. Nosotros somos los que debemos llevar el ritmo y dar las explicaciones. Como les decía ahorita, hay que ser muy pacientes, hay que responder cada una de las preguntas que nos hagan. Y sobre todo, aprenda a escuchar. Yo siempre digo que la clave es aprender a escuchar. Y hay una técnica también que nos recomiendan mucho en temas de recordación. Entonces, si estamos directamente con la persona o con el cliente, que tome nota, ¿no? Entonces, si hay que darle algunas indicaciones, ay, señora Diana, tiene un papel y un lapicero para que tome nota de lo que le voy a decir. Y si no tiene, pásele el lapicero y la hojita y dígale qué es lo que debe hacer. Que eso le va a generar recordación. Ya si Diana Díaz botó la hoja, pues no es su problema, eso usted ya no puede hacer nada, pero por lo menos ella lo va a medio recordar. Esa es una técnica muy importante también. Que si estamos en el teléfono con el cliente, lo mismo, señora Diana, tiene un lapicero y un papel a mano para que tome nota de lo que le voy a decir, para que por favor escriba, que esto le va a servir para, bueno, el proceso o lo que usted está necesitando. Entonces es paciencia, explique muy bien, lleve la conversación, que si el cliente pregunta, respóndale todas las preguntas, hágale usted también preguntas a ese cliente, que eso va a ayudar a reforzar el contacto con él. Encontramos otro, que es el cliente sábelo todo. Ese yo creo que ustedes también más de uno se lo habrá encontrado. Es un cliente que, como su palabra lo indica, cree que se las sabe todas, cree que tiene todas las respuestas, toda la información de la empresa, que sabe más que el vendedor y en muchas ocasiones, de verdad, saben más que la persona que los está atendiendo. Entonces, ojo porque con este también hay que tener demasiado cuidado. Hay que dejar que hable, hay que estar muy atentos a la información que nos está dando, lo que nos está diciendo. Es una persona que mira todo con lupa, como la imagen que ustedes están viendo en pantalla, mira todo de una manera minuciosa, todo lo juzga, a veces sabe un poquito más, es esas personas que a veces llegan reclamando y se mezclan un poquito con el malhumorado, porque tienden a ser unas personas con una actitud de superioridad, que sabe más que el otro, quiere tener siempre la razón, cree que se la sabe todas, como les decía ahorita, es una persona muy retadora, muy exigente, que busca cómo cogerle el ladito a la persona que lo está atendiendo. En muchas ocasiones se cruza con el agresivo o el malhumorado o el ofensivo, entonces hay que tener demasiado cuidado. A veces hasta dicen, no, es que si no lo voy a demandar porque la ley tal y yo no sé qué, y voy a ir a la súper, puede que hasta tenga razón. Entonces prepárese muy bien, por eso les digo que es tan importante hacer como ese cuadrito de los tipos de clientes, cómo lo identifico, qué características tiene, cómo tratarlo, qué respuestas me puede hacer, qué preguntas me puede hacer y cuáles serían esas posibles respuestas que puedo tener. Entonces es mostrar interés en lo que está diciendo, mostrar que usted va a buscar la solución, no se tome personal lo de que en algunas ocasiones pueden decir estas personas, sobre todo escuche, haga ver que los aportes que le está dando esa persona son valiosos, tenga una actitud muy pasiva, no pasiva de ir a hacer todo lo que el cliente tiene, pero que sea muy tranquilo, muy sereno, ¿sí? No se deje dominar. Y si usted ya ve que definitivamente no pudo con ese cliente, pues a veces hay que pedir ayuda a algún compañero que de pronto pues sí tenga el manejo, ¿no? Más adelante, como les decía, vamos a hablar del no sé. Imagínense ustedes decirle a un sabelotodo no sé. Se arma el problema, porque usted dio papaya, discúlpeme la palabra, dio papaya y se la van a montar. Entonces sea muy inteligente en lo que va a decir, porque si usted dice algo que ese cliente puede utilizarlo para
ponerse más agresivo y más mal geniado y decirles que usted no sabe ni dónde está parado, pues piense muy bien antes de hablar y prepárese. Usted tiene que conocer muy bien los procesos de la empresa, conocer muy bien lo que se está vendiendo y sobre todo conocer las posibles preguntas y cómo le debe responder. Luego pasamos a otro que es el cliente indeciso. Ese cliente indeciso le pasa algo muy similar a lo que le pasa a Homero con las dos cosas que más le gustan, que es la cervecita y las donas. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues que el indeciso es una persona que no es segura, demuestra inseguridad, no sabe lo que quiere, siempre pide como esa interacción con el cliente, con el vendedor o con la persona que lo está atendiendo para que lo oriente, duda de todo y de todo el mundo. Son personas que intentan aplazar la decisión, responden con evasivas cuando ya se va a hacer el cierre de la venta y siempre va a pedir la opinión a quien lo está atendiendo. Entonces, súper importante esto y es darle seguridad, explicarle muy bien los procesos o bueno, lo que vayamos a comunicarnos con el cliente, hay que ser muy paciente, hay que escuchar, hay que darle seguridad, pero viene algo muy importante y es ofrezca pocas alternativas. Si usted es un vendedor y está atendiendo al cliente y resulta que usted vende tenis y llegó Diana Díaz que estoy identificando que es una cliente indecisa porque me preguntó por varios y no se decide por cuál, pues venga, si usted identificó que es una persona indecisa, ojo con esto, ¿qué es lo que usted debe hacer? Pues primero, muéstrele poquitas alternativas, máximo 3 productos. No le saque ni 10 pares, ni 15, que es que usted le va a sacar todo el almacén pues para que vea todos los zapatos. No, si usted ya identificó que es un cliente indeciso, máximo 3 o 4 alternativas. No le muestre más porque el cliente se va a frustrar y al frustrarse va a aplazar la decisión de compra. Entonces, por eso es tan importante demostrar pocas alternativas, darle seguridad, preguntarle, orientarlo bien en su decisión y asegurar que estamos comprendiendo lo que él quiere y sobre todo que él también comprenda ese proceso de la venta. Y miren que aquí vienen muchos procesos de empresas grandes que ya tienen unos protocolos de atención puntuales con sus clientes. Por ejemplo, yo creo que todos han ido a Arturo Calle. Arturo Calle tiene un proceso de atención con sus clientes y es que todos sus vendedores ya saben qué deben hacer con el cliente. Entonces usted llegó a Arturo Calle, lo atendieron, usted escogió el pantalón, la camisa, lo que sea. ¿Quién toma la prenda? El vendedor. Le pregunta, ¿quiere algo más? Ah, sí, vamos a mirar. Lo acompañan y ellos se hacen cargo de las prendas. Las doblan, las organizan y los llevan hasta la caja con el objetivo que usted no se vaya a arrepentir y no vaya a comprar nada. Esa es una estrategia de marketing y de ventas. Entonces por eso muchas compañías tienen unos protocolos de atención. Si yo identifico que es un cliente indeciso, pocas alternativas. Si lo tengo que acompañar un rato hasta que alcance a llegar a caja, perfecto, porque no se va a poner indeciso con la compra. También lo vemos mucho en los supermercados, cuando ustedes llegan a la caja del supermercado y encuentran un carro por ahí con un montón de productos que no compraron. Suele pasar porque son personas que están haciendo el recorrido por el supermercado, echaron un montón de cosas que les llamó la atención, pero ya llegando a caja se arrepintieron y lo dejaron. Ahí es donde viene el cliente indeciso. Por eso es tan importante a veces hacer ese acompañamiento, pues dependiendo de los productos que nosotros vendamos. Y bueno, encontramos otro que se llama el cliente impulsivo. Y ese cliente impulsivo, pues como su palabra lo indica, pues son personas que cambian rápidamente de opinión y se mezclan un poquito con el indeciso. Para ellos es fácil cambiar de opinión, son personas que a veces se vuelven impacientes porque el proceso se vuelve complicado, entonces como que quieren llevar todo, pero a la final no quieren llevar nada, entonces puede que lo lleven, puede que no. Ya cuando parece que quieren comprar ese producto y que se decidieron, se retractan y a la final no llevan nada. Entonces cambian constantemente de opinión, son personas impacientes, tienen un carácter impulsivo y también son inestables, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos demostrarle seguridad, debemos orientarlo muy bien, sonreírle, darle seguridad, preguntarle, ser firmes en la información que estamos dando, actuar con rapidez para que no vaya a desistir de la compra y en el momento de hacer el cierre, pues si lo podemos llevar, mucho mejor porque a veces se cruza con el indeciso. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dos tipos de clientes.
Y yo creo que estos son como los más importantes con los que nos encontramos todo el tiempo, aunque hay muchos más. Entonces, mi recomendación es importante hacer ese cuadrito de tipos de clientes, mirar qué características tienen y sobre todo cómo los podemos atender, qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. Y también pues les tengo un video de cómo podemos descubrir los tipos de clientes y cómo podemos mejorar esa relación y contacto con ellos. Por eso los voy a invitar a que veamos el siguiente video y nos conectemos un poquito con este tema de clientes que es tan importante, porque recuerden que es la base de la compañía, entonces sí o sí tenemos que trabajar en esa satisfacción de ellos. Así que permítanme un segundo, les voy a compartir el siguiente video. Por favor me confirman con manito cuando arranque el video para saber que escuchan y ven bien. Un segundo, por favor. ¿Quieres saber cuáles son los tipos de clientes y sus características para venderles más? ¿Sabías que el proceso de compra de cada uno de los clientes se basa en diferentes factores? Por ejemplo, sus experiencias pasadas, sus gustos personales, las necesidades para satisfacer y su poder económico. En este video te voy a explicar cuáles son los 11 tipos de clientes y cuáles son sus características para que puedas mejorar la relación con ellos. Existen características que te permiten agrupar a los clientes para que puedas establecer una clasificación, comprender mejor sus necesidades y ofrecerles mejores respuestas. A continuación vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de clientes y cuáles son sus características. El primer tipo es el cliente informativo. Este tipo de cliente es el que siempre está atento a todos los detalles. Por lo general se hace preguntas y siempre conoce sobre el tema. De igual manera es muy consistente en la comunicación. Por lo tanto, aquí lo que se recomienda es que se esté bien preparado para poder mantener un buen diálogo, sin prisas y con la mayor cantidad de datos que sea posible, para no cometer ningún tipo de error que pueda dificultar el cierre de la venta. El segundo tipo es el cliente impulsivo. Este es un tipo de cliente que por lo general es muy difícil de tratar, debido a su comportamiento de compra. Por lo general tiene poca paciencia para procesos de compra que les resulte difícil. Con estos tipos de consumidores debes ofrecer un buen servicio al cliente para que no cambie de opinión. De igual forma es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Identifica lo que necesita, ya que es un cliente que si encuentra lo que busca lo va a comprar inmediatamente. No te extiendas en los detalles del producto o servicio. Debes de ser ágil y asertivo en las explicaciones. Prioriza la información más valiosa del producto o servicio y si hay algún impedimento, sé más rápido para encontrar las soluciones. En el tercer tips tenemos el cliente discutidor. De todos los tipos de clientes y sus características, este es el consumidor que ya está buscando a la empresa para discutir o quejarse. Por lo general demuestra un aire de superioridad para tratar con cualquier gente. En este caso, es importante que el vendedor o asistente siempre esté mostrando empatía por la situación y sobre todo mantenga paciencia. De igual manera es necesario que siempre se demuestre tranquilo, seguro y esté dispuesto a hablar. Igual es importante que siempre escuche lo que el cliente tiene que decir para evitar discusiones y así resolver sus problemas. Cuarto tipo, cliente indeciso. Tomar decisiones no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de una compra con un alto valor. Pero para que tu cliente sepa que está tomando la mejor decisión al realizar la compra, es necesario que lo ayudes, ya que los indecisos por lo general no pueden decidir solos. Entonces aquí es importante que tu equipo de marketing y ventas nunca deje al cliente solo. Siempre debe de mantenerlo informado, guiarlo y sobre todo apoyarlo en cada decisión que tome. Responder a las preguntas que pueda tener antes, durante y después del proceso de compra. Estos tipos de clientes por lo general pueden llegar a dudar sobre la compra y de continuar comprando y hasta de serle leal a tu marca. Pero un punto que debes de tener en cuenta es que no siempre debes de estar junto a él. También es recomendable que le des un espacio para que pueda reflexionar sobre su decisión. Por eso tampoco es bueno saturarlo de tanta información y preguntas. Quinto tipo, cliente confundido. Este cliente es el que no tiene ni idea de lo que va a comprar. Para tratar con estos tipos de clientes es necesario que tengas paciencia y claridad, por lo cual debes de hacer preguntas que te ayuden a descifrar y sobre todo comprender lo que está buscando. Sexto tipo, cliente silencioso. Este es el cliente que simplemente habla poco, pero escucha mucho. Se muestra interesado en todo lo que tu negocio quiere presentarle y mostrarle, pero hay ocasiones en las que deja dudas
y es muy difícil de poder interpretarlas. Con estos tipos de clientes es necesario enfocarse en el tema comercial para tratar de investigar si realmente está disfrutando o no de lo que está viendo, o si va a comprar o simplemente seguirá pensando. Séptimo tipo, cliente negociador. Estos tipos de clientes son muy comunes, por lo tanto quieren aprovechar bien las oportunidades. Solo van a realizar una compra si perciben con claridad cuál es su beneficio. Entonces, para ganarle a este cliente es necesario que prestes mucha atención y sobre todo demuestres que tu negocio está dispuesto a llegar a un acuerdo, pero ten en cuenta que no siempre vas a poder acceder a todos sus deseos. Las ofertas de tu negocio deben ser limitadas. Octavo tipo, cliente apóstol o embajador de marca. Los embajadores de marca son aquellos que manifiestan el más alto nivel de compromiso con tu marca, productos y el negocio en general. Se les conoce con este nombre porque son verdaderos líderes cuando se trata de difundir mensajes del negocio. Son clientes que están completamente satisfechos con el producto que se les vendió o el servicio que se les brindó. Por lo tanto, suelen recomendarlos a familiares o amigos. Noveno tipo, cliente leal. Como negocio, no debes de perder de vista a tus clientes leales. Por lo tanto, debes de trabajar en la fidelización hacia la marca. Estos tipos de clientes son comprometidos y generan un gran impacto positivo en la expansión del público objetivo. Además, son compradores fieles con más probabilidades de volver a elegir la marca. Décimo tipo, cliente rehén. Estos son todos aquellos que a pesar de no estar contentos con el negocio, siguen permaneciendo, pero si encuentran una oferta mejor se van. Esto lo hacen por diferentes razones. La primera, porque el producto o servicio es de buena calidad. La segunda, cuenta con un buen servicio al cliente. Y la tercera, sus precios son accesibles y de acuerdo con lo que ofrecen. Y el último punto, cliente mercenario. Estos se caracterizan por bajo compromiso hacia el producto o servicio. Existen tres tipos de consumidores mercenarios. El primero son los que tienen pocas marcas favoritas y brincan entre ellas, según estén o no en promoción. El segundo son los negociadores. Por lo regular cambian dentro de un abanico más amplio de marcas aceptables para ellos. Y el tercero son los sensibles al precio. Compran la marca con el menor precio, no importando cuál sea esta. Con todo lo que te acabo de mencionar anteriormente, vas a poder identificar oportunidades de venta en el momento oportuno. ¿Qué te pareció esta información? Cuéntame en los comentarios. No olvides de compartir. Bueno, ¿cómo les pareció este video? Aquí vamos reforzando tipos de clientes, aunque la tarea es que efectivamente investiguen, estudien y trabajen en esos tipos de clientes. Fundamental, súper importante. Bueno, me comprometo a que mañana vamos a iniciar la sesión con el video de Steve Jobs porque siempre es un poquito largo y pues para que no se nos alargue tanto la sesión del día de hoy. Entonces creo yo que aquí vamos a ir parando nuestra exposición de tipos de clientes, pero antes es súper importante recordar que para el cliente o el consumidor, la decisión de compra o de servicio se basa es en lo que le aporta cada una de las personas que tienen contacto con él, sobre todo, pues obviamente el vendedor, ¿no? Entonces recuerde que esa decisión de compra o de servicio se basa en lo que le aporta a nivel personal y emocional ese empleado, ese funcionario, ese vendedor. Eso es fundamental. Si no, de verdad no hacemos la diferencia. Recuerde lo que hablábamos de que hay que hacer mejor que la competencia. Competencia la tienen todas las empresas. Entonces, sí o sí, tenemos que trabajar en el tema de mejorar esa experiencia de servicio como lo hemos venido viendo últimamente en nuestras sesiones. Bueno, voy a abrir el espacio para saber si tienen dudas, preguntas, inquietudes de lo que hemos hablado hasta hoy. Si hay alguna dudita, alguna pregunta, si todo está claro. Nuestro taller del día de hoy es muy cortico. Miren que coincide con, bueno, la novedad que tuvimos con nuestra plataforma. Entonces, hoy simplemente vamos a tener un taller de consulta para que ustedes investiguen sobre las brechas de servicio.
Entonces les voy a compartir aquí pantalla. Igual recuerden que siempre les comparto los videos que vemos. El taller se los envío ahorita al grupo cuando estemos terminando la sesión. Entonces, estimado alumno, usted debe consultar sobre los modelos de las 5 brechas del servicio al cliente. Solamente eso. Investigue, consulte, defina qué es eso de las brechas del servicio al cliente, de esas 5 brechas, y busque ejemplos reales de cada una de esas brechas. Esa es la tareita del día de hoy. Y cómo buscamos dentro de lo que se hace en la empresa disminuirlas en el servicio. Esa es nuestra tarea. No es muy larga, pero sí es importante que consulten porque son 5, entonces la idea es que investiguen las 5 y pongan un ejemplo de cada una de ellas, que esto nos va a permitir apropiar un poquito más el conocimiento y tener claro cómo funciona cada una de ellas y cómo la podemos, pues obviamente, trabajar. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es nuestro taller. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes el día de hoy. Y si no hay dudas y todo está claro, pues bueno, nada, desearles una excelente noche. Ya se nos pasó súper rápido la sesión. Ya mañana también empezamos con otros videos. Si nos da el tiempo les comparto el de Steve Jobs. Si no, ahí lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Les deseo un excelente jueves, una excelente noche. Dios mediante, nos vemos mañana para nuestra última clase de la semana. Así que los espero muy puntuales, en el mismo horario, en el mismo enlace. Como siempre, muy juiciosos. Y bueno, nada, pónganse por favor al día en los talleres para quienes no los han cargado. Plataforma está funcionando perfecto. Acabo de entrar y está funcionando. Entonces, pues para que aprovechemos y hagamos las tareitas que estén pendientes. Dios los bendiga. Excelente noche para todos. Igualmente para usted, profe, para los compañeros. Dios la bendiga. Que descansen. Una Una feliz noche para todos. Chao.